Y luego, yo no dudo de la vocación democrática del PSOE, bueno, David. Sin embargo, en tu opinión, ¿por qué crees que ha sido reticente en reconocer a Edmundo González? Porque la Unión Europea no lo ha reconocido y España está siguiendo las indicaciones de la Unión Europea en este caso. La Unión Europea no lo ha reconocido como presidente. Ahora te voy a contar qué pasó. Cuando la Unión Europea reconoció a Guaidó y España reconoció a Guaidó, se cortó y se suspendió una gran posibilidad de intervenir de otras maneras y de presionar de otras maneras a la dictadura de Maduro. Entonces Maduro se lavó las manos y dijo, tienen a su presidente ilegítimo, asunto de ustedes, y yo ya no les hago caso. La Unión Europea considera, yo no sé si es cierto, pero no es una locura, está analizado por las personas que analizan esto en la Unión Europea, que el reconocimiento de Juan Guaidó fue un error y que por lo tanto no hay que repetir el error, sino hay que darle espacio a Edmundo González, pero sin establecer un pretexto de enfrentamiento diplomático con quien está en el gobierno en Venezuela hoy, por ilegítimo que sea. ¿Se entiende? Pues por eso es.